La vibración es importantísimo porque sabemos que tenemos emociones, sabemos que tenemos pensamientos, sabemos que tenemos objetos materiales, que tenemos un coche, que tenemos una casa, pero no sabemos cómo vibra y todo se mueve. Como hay una frase que dice que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, y lo dice la ciencia. Las palabras que soltamos por la boca vibran, las que recibimos vibran, todo posee una vibración. Y gran parte de los sentimientos que tenemos, gran parte de la alegría, el cansancio, la frustración, la felicidad, todo eso depende del nivel de vibración que tú llevas. Es un principio importantísimo, yo diría que es el principio más importante que deberíamos tener en cuenta, que deberíamos de tratar, que deberíamos de ser educados desde pequeños, desde que somos críos, a saber que todo vibra y cómo utilizar y manejar la vibración de las cosas, y no nos ocurre. Entonces, ahora que estamos comenzando a despertar, digamos, estamos pasando de la era de la creencia, de la era de las religiones, a la era de un nuevo conocimiento que está entrando. Creo que deberíamos de adoptar estos patrones y crear estos parámetros y adaptarlos a nuestra vida, para ver que todo es energía, que todo vibra, las frecuencias de cada cosa, y saber cómo utilizar tu cuerpo. Un ejemplo de vibración es la conversación que yo estoy teniendo ahora mismo con vosotros, aquí a la cámara. Cuando yo hablo a la cámara, vamos a suponer simplemente que yo estoy vibrando en una frecuencia de paz, de serenidad, de confianza. Esto de paz, serenidad, confianza no existe, sino que es la forma que los humanos hemos creado, los nombres que las personas hemos puesto para llamar de alguna forma la energía, para analizar esta energía. Pero la realidad es que no existe. Felicidad, aburrimiento, todo es una forma de vibración. Entonces, como hemos dicho antes, vamos a suponer que yo estoy vibrando en confianza, que yo estoy vibrando en armonía, que estoy vibrando en paz. Entonces, todo lo que yo proyecto en mi ser, todo lo que tú puedes ver, el tono de mi voz, los gestos de mi cara, cuando muevo las manos, cuando muevo la barbilla, todos esos gestos están conectados a esas frecuencias que os acabo de decir. Digamos que yo estoy utilizando una serie de vehículos. En este caso, los vehículos que estoy utilizando quizás son la mirada a cámara, o puede ser el tono de mi voz. Y estos vehículos yo los estoy mandando ahora mismo a través de la pantalla, y tú los estás recibiendo en una serie de garajes. En este caso, los garajes que tú estás usando supongo que serán los ojos y los oídos, ya que me estás viendo y escuchando. Ahora, dependiendo de cómo tú te veas a ti mismo o a ti misma reflejada en mí, depende del nivel de identificación que tú sientas con las palabras que yo estoy diciendo, tendremos un mayor nivel de conexión o un nivel menor. Y dependiendo de ese nivel de conexión, será que mis palabras, cuando están dentro de ti, los vehículos que entran en tus garajes vaciarán toda esa energía, y esa energía que yo estoy dando ahora mismo se fundirá con la tuya, alterando tu frecuencia vibratoria. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que esa frecuencia que tenemos las personas, esa vibración, se altera mediante un lenguaje, con una comunicación. Y no solamente ocurre entre personas, también, por ejemplo, le ocurre a la Tierra, a nuestro planeta. Digamos que igual que las personas tenemos una mente consciente y una mente subconsciente, una mente individual y una mente colectiva, nuestro planeta Tierra posee dos mentes, y esas dos mentes la alimenta de dos fuentes diferentes. Una de las fuentes que alimenta el planeta Tierra es la misma fuente que nos alimenta a nosotros, que es el Sol. Es la luz, es la calidez que emana el Sol. Pero el planeta Tierra también se alimenta, por otra parte, de nosotros. Digamos que nosotros tenemos un subconsciente, colectivo, que alimenta el consciente de la Tierra. Entonces, el campo, la ciencia lo llama como el campo electromagnético. Ese campo que tiene la Tierra, ese aura, que también la espiritualidad lo llama como el aura del planeta, eso que posee el planeta depende de la vibración que le emanamos nosotros. Es un total.
de esa frecuencia de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa frecuencia está alta, esa fuente de alimentación es alta y el Sol irradia y le manda la luz al planeta Tierra, esas dos energías chocan y están en sincronía, con lo cual digamos que se funden entre sí. El lenguaje, la comunicación es correcta, mantiene un buen lenguaje. Pero cuando por una causa u otra los niveles de vibración del campo electromagnético de la Tierra son bajos, es decir, un estado de guerra, un estado en el que las personas sienten miedo, se sienten esclavas, cuando el planeta se siente así, baja muchísimo la vibración. Entonces, cuando el sol lo que hace como respuesta también es irradiar más luz, manda más luz. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esta vibración baja con la alta vibración del Sol se funden, la sincronización no es tan buena. Y eso, por ejemplo, provoca las catástrofes. Es el lenguaje que mantenemos la Tierra, el Sol y las personas. Entonces, una catástrofe, un terremoto, un huracán es una forma de lenguaje que la Tierra está teniendo con nosotros para decirnos que aumentemos nuestra vibración. Entonces es muy importante también saber que el nivel de percepción que tú adquieres, la forma, la manera en la que tú ves la realidad depende muchísimo, o yo diría totalmente, de la vibración que tú posees en tu cuerpo. Pero ¿qué es lo que está pasando en la Tierra? Lo que ocurre es que el sistema en el que vivimos, la forma en la cual se ha desarrollado el sistema, está ya equipada y preparada para bajar la frecuencia vibratoria de las personas. Vivir en una ciudad ya de por sí crea un estrés que te baja la frecuencia. Y no solamente está en eso, también la alimentación que tenemos nos baja la frecuencia. Existen miles de alimentos, entre ellos la carne como principal, y después muchos productos con químicos y horribles que te ponen la frecuencia bajísima. Entonces nosotros, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida ya de por sí, de manera inconsciente, porque no sabemos ni siquiera qué es la vibración, nos está poniendo la vibración por los suelos. Al tener esa vibración por el suelo, lo que estamos es creyendo, pensando que somos algo que no somos. Estamos viviendo ciegos en un sistema sin saber qué tipo de sistema es, ni que, digamos que por así decirlo, nos desconecta de nuestra naturaleza. Estamos desconectados completamente. Entonces, a medida que vas aumentando tu vibración, a medida que empiezas a sospechar de ¿por qué somos así? ¿Por qué funciona esto así? ¿Por qué? Es como la naturaleza del ser humano debería de ser trabajar todos los días 12 horas para tener un sueldo mínimo, ir a mi casa y pasar casi hambre, pagar la renta, pagar lo otro, y mis gustos, mis aficiones. Cuando me sobra algo de dinero, lo que yo quiero es comprarme el último teléfono. Y es como han creado una serie de mierdas, porque esa es la palabra. Nos las venden, ellos se alimentan y nuestra vibración está a la altura del betún, como es quien dice. Entonces, una vez que tú te das cuenta de que esta realidad no es la que tú quieres vivir, eso dependerá también del nivel de conciencia en la pirámide, digamos, de las conciencias en la que se encuentra la persona. No todo el mundo puede pensar igual que yo ahora. Existen personas que prefieren depender más de lo material, unas personas que están experimentando eso. Esto no significa que sean más inteligentes, menos inteligentes, más avanzados o menos. Simplemente cada persona experimenta algo diferente en cada vida que tiene. Cuando tú te das cuenta que no compartes tu pensamiento con la forma en la que trabaja el sistema y decides apartarte un poco, abandonarlo, dedicarte un tiempo a cuidarte y decides tomar una dieta más alcalina, te basas más en frutas de agua o tomas, si algún día tienes mucha actividad física, pues te alimentas con algo más pesado, pero siempre siendo algo como avena, arroz, como una alimentación más pura, más sana. De repente te das cuenta que comienzas a elevar tu frecuencia vibratoria y a medida que prolongas esos hábitos te das cuenta que tu vibración sube. Cuando tu vibración aumenta, comienzas a sentir pequeñas dosis, estados de felicidad plena, de felicidad pura.
el resultado de esto es porque estás comenzando a un poco a enlazar con tu naturaleza, te estás sincronizando con la verdadera naturaleza del ser, que no es ser un esclavo. Entonces, cuando llegas ya a esa forma, ya empiezas quizás a tener otros gustos, empiezas a ver la vida de otra forma, empiezas a sentirte más conectado con la naturaleza, te das cuenta que es energía como tú y que sintiendo amor puro por ella, por la naturaleza, por los animales, por el resto de personas, estás conectando más con una fuente que te aumenta más la vibración. Y así hasta el infinito, cuanto más subes la vibración, mejor te sientes. Entonces, la vibración es un aspecto fundamental totalmente de la vida, necesario. Los pensamientos son importantísimos también, corren una labor muy importante, porque a veces también tenemos que aprender a pensar. Tenemos que saber cuándo tenemos un contenedor de basura dentro, porque muchas veces tenemos muchos pensamientos basura. Son pensamientos que llegan a la mente de la nada, aparecen ahí y son pensamientos tóxicos de baja vibración, porque los pensamientos también vibran. Entonces siempre tienes que intentar no culparte, no juzgarte a ti mismo cuando piensas algo, simplemente dejarlo así, pero tener como una carpeta archivadora, con archivos. Y simplemente cuando un pensamiento entra a tu mente, al principio cuesta trabajo hacer esto que voy a decir, pero después funciona. Cuando ese pensamiento entra a tu mente, tú le calculas la vibración. Dices, a ver, ¿esto es un pensamiento que sirve para algo o es simplemente algo tóxico, tonto que estoy metiendo yo en la mente? Esto es un pensamiento tonto. Lo puedes seguir pensando, pero ya sabes que es un pensamiento tonto. Después te viene un pensamiento impresionante, filosófico, lo categorizas, lo pones en esa carpeta de pensamientos de vibración alta. Y esto quizás te supone un pequeño esfuerzo hacerlo los primeros días, porque parece que cuando no estás consciente de tu naturaleza, este tipo de acciones, este tipo de crear hábitos son muy pesados. Pero si lo haces durante unos días, 5, 6, 7, 8 días, y si lo sigues haciendo de manera prolongada, te das cuenta como después no necesitas hacerlo, porque ya tu mente lo hace solo. Ya digamos que parece que de forma automática no entran en tu mente pensamientos de frecuencia baja, ya los da como por retirado y comienzas a pensar de una manera más alta. Entonces, digamos, el truco de todo es búscate las herramientas, trata de buscar la forma de elevar tu vibración en todos los sentidos. Después también existe la vibración por supuesto, en la materia, en lo material. No vibra igual una casa de piedra que una casa de madera, porque son compuestos diferentes. Tú tienes que elegir cómo complementar tu vida. Existen también una serie de minerales, una serie de piedras, una serie de instrumentos que poseen una alta vibración. Existen secretitos también de la vibración, por ejemplo, que las pirámides, las formas de las pirámides, dentro de una pirámide, por las formas geométricas, que esto es geometría sagrada, que ya lo tocaremos en otro momento, pues se crea una energía que provoca una vibración en aumento. Entonces ya uno va buscando la forma de utilizar la materia. Entonces todo vibra. Tienes que aprender a cómo utilizar la materia, a cómo utilizar todo el entorno que te rodea. Tienes que saber que los espacios vacíos también contienen vibración. Y la vibración que contienen los espacios son de las emociones que han pasado por ahí. Hay veces que vamos a la casa de alguien y sentimos como, wow, qué bien vibra, te sientes bien en ese espacio. Y hay veces que habrás ido a un sitio y sentirás como, wow, no sé por qué, pero no me siento bien aquí. Es que nuestras emociones, lo que sentimos, se proyecta y también contamina o afectan al espacio de cierta manera. Entonces los espacios también vibran. Los objetos todo vibran. Una silla, por ejemplo, cuando vayas a un bar, cuando vayas a una cafetería, nunca te sientes en la silla que está separada de la mesa así como arrastrada, así. No cojas esa silla, porque la persona que ha dejado esa silla la ha dejado ahí como tirada y se ha ido, no ha tenido el gesto, la educación de recolocarla en su sitio. Eso significa la vibración en la que esta persona está. Es una persona a lo mejor que puede ser descuidada, o quizás un despistado y no pasa nada, pero puede ser que quizás una persona descuidada, ¿no? Que está trabajando, va a sus cosas, va a su hora, hace así, deja la silla, se va y lo deja todo así. Entonces cuando tú te sientas ahí, estás recibiendo parte de esa energía. Es decir, la energía influye de 1000 formas distintas y tu objetivo es saber cómo fluye la energía en los números, en la geometría, en los objetos, cómo
fluye la energía en los pensamientos, en tus emociones y cómo conectar toda esa energía para poder trascender, digamos, a otras formas de existencia, para poder conectar con otro tipo de fuente, con otro tipo de vibración más alta que te va a hacer saber más, tener más sabiduría, que va a llenar tu subconsciente de vibración alta. Entonces, esto una vez que comenzamos a hacerlo es una maravilla, es algo mágico. Es simplemente eso, aplicar tu energía, tu vibración y tu frecuencia en todos los parámetros de tu vida. Y ya lo dijo Tesla, me repito de nuevo, pero es así, es el principio de la genialidad. Entonces nada, este es el vídeo que os quería hacer sobre la vibración, espero que os guste, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte, por favor, si esto te gusta, compártelo, vamos a hacer crecer todo tipo de... No lo digo simplemente porque quizás sea el canal que yo llevo, sino simplemente vamos a hacer crecer todo ese conocimiento que creemos que es necesario, vamos a expandirlo, vamos a compartirlo, vamos a hacer que todas las personas puedan incluir estas cosas en sus vidas, estos parámetros, y vamos a repartir amor, que el amor es la forma de vibración más alta, así que ámalo todo, ama hasta los objetos. Si tú le das amor a un lápiz, a una carpeta, créeme que lo vas a sentir, vas a modificar su energía, su vibración. Así que nada, un beso y chao.